del objeto es igual a la fuerza de empuje. ¿Ya? Habíamos quedado en que había un volumen desplazado. El volumen desplazado es todo esto. Todo esto es lo que se introduce dentro del líquido. Entonces tenemos que sacar el volumen. Dentro de ese volumen nosotros tenemos que sacar su centro de gravedad. Por ese centro de gravedad pasa la fuerza de empuje. ¿Ya? Entonces, una cosa es el volumen del objeto, del cuerpo, y otra cosa es el volumen desplazado. Hemos dicho que esa fuerza de empuje es igual al peso específico del líquido sobre el volumen desplazado. Entonces, vamos a ver que aquí solamente hay dos fuerzas. Una fuerza es que es el peso del líquido, del objeto, y la otra fuerza es la fuerza de empuje. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esas dos están en la misma dirección, pasan por el centro de gravedad. ¿Ya? Vamos a tener dos centros de gravedad aquí. Un centro de gravedad de todo el sólido, de todo el cilindro ahí, y un centro de gravedad del volumen que está desplazado, ¿no? Hay un centroide ahí. Bien, entonces ya hemos visto esa teoría, hemos hecho algunos problemas, hemos visto si es estable, si no es estable, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver acá, hemos hecho varios ejemplos y vamos a seguir haciendo. No sé si se acuerdan o quieren que repasemos un poquito la teoría. ¿Qué dicen? Sí, ingeniera, si se puede repasar. Una repasadita, porfa. Ya, una repasadita. A ver, vamos a ver si lo encuentro ese archivo ahorita aquí. Déjenme ver un ratingo. Ya, un ratín, voy a buscar mi archivo. Ingeniera, disculpe una pregunta mientras que busca su archivo. Ya. ¿La próxima semana habrá clases normales? Ujú. Me pillaron ahí, ¿no? En contrarruta. La próxima clase, yo creo que sí. No sé qué. Eh, Le digo por Es el la, tema de la semana de la carrera es la- y es la dijeron semana que de la carrera, ¿no? Pero imagínense, ya. Entonces, yo creo que hacemos, ¿qué dicen ustedes? Hacemos, ¿no? No sé, depende si hay algunas conferencias, si ustedes quieren asistir, pero por mí, yo por eso les dije que quiero reemplazar las clases que he faltado, ¿ya? Porque ya se nos acaba el semestre, ¿no? El semestre se acaba hasta el 15 de julio. Estamos casi exactamente, casi a un mes, ¿no? Entonces, más una semana, ya nos queda muy poco tiempo, más los exámenes que tenemos que hacer, ya nos quedaría muy poco tiempo. Entonces, vamos a tratar de ¿ven la pantalla? No. sí, se ve, ingeniero. Se ve flotación y estabilidad, dice, ¿no ven?
Ya. Entonces, aquí, fíjense que nosotros hemos dicho que cuando se sumerge, aquí tengo, póngase que esto es una moneda. Hay un principio de Arquímedes que me dice que este peso de acá es igual a esta fuerza de empuje, ¿ya? Siempre y cuando esté sumergido, porque puede estar flotando. Hay dos posibilidades, que esté flotando y que un fluido, dice, ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido en él. Esta fuerza que tiende a levantar el cuerpo se llama fuerza de flotación o fuerza de empuje, ¿cierto? Entonces hemos dicho que esa fuerza de flotación, y hemos visto en la anterior clase, aquí tengo que el gamma del líquido por el volumen desplazado, lo que está dentro de lo que está sumergido, justamente. ¿Eh? Y vamos a ver de que siempre es importante acá ver este elemento de acá, que si esta es la fuerza de flotación FB, van a pasar por el centro de gravedad están alineados, ¿no? Porque si no está alineado, entonces va a sufrir un par ahí que se va a desestabilizar, ¿ya? Hemos visto también en la anterior clase. Aquí al principio de Arquímedes, un cuerpo flotante sumergido en un fluido sufre un empuje hacia arriba, producido por una fuerza igual al peso del volumen desplazado, ¿no? Bien, ¿cuándo nosotros tenemos flotabilidad? Cuando el peso específico del cuerpo es menor o la densidad es menor que la densidad del fluido. Cuando los dos son iguales, como en este caso se dice neutralmente flotante, y si el ρ del cuerpo es mayor que el ρ del fluido, entonces en vez de flotar se va hacia abajo, ¿cierto? Esas son consideraciones que nosotros tenemos que ver y comparar los pesos específicos o en todo caso serían las densidades, ¿cierto? Bien, entonces, para los cuerpos flotantes, dice, aquí hay un principio básico que sería que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. Entonces, aquí tenemos que el gamma del fluido por el volumen desplazado es igual al gamma del material por el volumen total del cuerpo, ¿ya? Y hemos hecho ejemplo acá. Hemos visto cuándo es estable, cuándo es neutralmente y cuándo es inestable. Si se acuerdan esos dibujitos de ahí. Bien, pero algo muy importante que sería este dibujo de acá. Nosotros tenemos acá toda esta partecita que estoy dibujando acá es el volumen desplazado, ¿ya? A ese volumen desplazado le sacamos un centro de gravedad, que en este caso yo le llamo C sub B. Si ustedes ven aquí C sub B, por donde va a pasar esta fuerza de flotación, ¿ya? Entonces vamos a ver cuándo es estable ese barquito o cualquier objeto que está flotando. Vamos a ver que encontrado ese centro de empuje o centro de gravedad del volumen desplazado, tenemos que encontrar acá otro centro de gravedad, ¿ya? Pero es de todo el cuerpo ya, no es solamente del centroide del volumen desplazado, sino de todo el cuerpo. Y por ahí va a pasar, por supuesto, el peso, ¿ya? Aquí hay una palabra clave que se llama metacentro, que es el MC. ¿Cómo se encuentra ese punto del metacentro? ¿Ya? Yo, a partir de esta distancia que tengo, yo siempre voy a tener un eje de referencia acá. ¿Ya? Un eje de referencia. Y vamos a ver
que de aquí hasta aquí voy a tener ese y ese UCB. Ya, yo ubico. Pero de este punto de empuje, calculando esa distancia MB, yo llego a posicionar el metacentro. ¿Cómo calculo ese MB? Sería el momento de inercia sobre el volumen desplazado. Es una distancia que yo la voy a añadir aquí. Entonces voy a ver si ese metacentro me queda por encima del centro de gravedad, el barco es estable. Si ese punto metacentro está por debajo del centro de gravedad, se dice que es inestable. Pero a ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo calculo este momento de inercia? ¿De quién es ese momento de inercia? Porque esos son claves, ¿no? Así como le dije esta mañana, hay cosas claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta para solucionar los problemas. ¿Cómo calculo ese momento de inercia? ¿De quién? ¿De qué? A ver, ¿alguien me puede decir? Sería, ese momento de inercia sería, es el menor momento de inercia, ¿ya? Supóngase que hay un plano en la base de ese barco, ¿ya? Entonces sería la proyección de todo lo que está sumergido sobre ese plano horizontal, sobre ese eje de referencia que estoy tomando, o un plano de referencia ahí abajo, en el punto más bajo, pongo un plano de referencia, y ahí yo lo proyecto toda la sombra de lo que está sumergido, ¿ya? La sombra de lo que está sumergido. Entonces yo le saco el momento de inercia de eso. Y como yo puedo ver de que el momento de inercia, por ejemplo, de un barco que puede ser larguito, acá, qué sé yo, este es el ancho y este es el largo del barco, entonces ustedes saben que el momento de inercia yo lo puedo calcular B por H o H por B, ¿cierto? Entonces por eso dice el menor momento de inercia. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron eso? Ya, en este caso de acá, este metacentro, fíjense, siempre va a estar en la línea del C sub B. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Cuando yo tengo aquí un eje de referencia, yo voy a calcular esta distancia, ¿ya? Y luego, para llegar allá, yo tengo un MB que es esto de aquí. Pero resulta que ese MB más C sub B que tengo distancia hasta acá, vamos a ver que está por encima del centro de gravedad, porque al dalearse, al inclinarse el barco, cambia el centro de gravedad, ya no está aquí, sino va a considerar perpendicularmente a lo que había inicialmente, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que el centro de gravedad se ha movido, ¿cierto? El centro de empuje, el centro de gravedad, y este metacentro está por encima del centro de gravedad. Nosotros podemos decir que ese barco todavía es estable, ¿ya? Pero si sucede acá lo contrario, hay algunas teorías que si está a la derecha el centro de gravedad, que si está a la izquierda, estable, inestable, ¿no? Entonces, ya eso ya lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Vamos a corroborar esa teoría en algún libro, pero en algún libro dice, ¿no? Si está a la derecha, si está a la izquierda. Pero lo más seguro es lo que yo le estoy diciendo, encontrar ese MB y ver que ese par el par desestabilizador puede, digamos, superarse con un momento de restitución, ¿ya? Entonces, pero siempre que se incline, yo tengo que elegir ese metacentro de tal forma que quede por encima del centro de gravedad. Entonces, si yo veo de que ya se inclina más, tal vez, y ya cambia demasiado el centro de gravedad, vamos a ver que el metacentro va a quedar, como en el caso 3 acá,
El metacentro va a quedar por debajo del centro de gravedad, entonces esto hay un momento de volcamiento, se vuelca, es inestable. ¿Ya? Bien, entonces, metacentro, ¿cómo vamos a determinar? Determinar el centro de empuje, ubicar el centro de gravedad, calcular Y sub CG, determinar la forma, el área de la superficie que es la proyección, digamos, sobre el plano en el fondo, en el eje de referencia, calcular el volumen desplazado, calculamos el MB, calculamos esa distancia y vamos a ver que ese YMC va a ser mayor que Y sub CG, ¿no? Y de esa vez, aquí está el centro de empuje, este es el eje de referencia que les decía, este es el centro de empuje, esta distancia de acá yo le llamo Y sub CB. Desde este punto hasta aquí yo calculo el MB. El MB va a ser igual al momento de inercia sobre el volumen desplazado. ¿Ya? Encuentro el centro de gravedad del cuerpo. Desde aquí hasta acá yo voy a tener un Y sub CG. Ya tengo el metacentro ubicado también. Desde el plano de referencia hasta el metacentro yo le llamo YMC. Si este YMC es mayor a esto, entonces es tabla. Si es menor, ¿qué quiere decir? Que el metacentro está por acá, por debajo, el metacentro está por aquí. Entonces vamos a ver que justamente ese metacentro está por debajo del centro de gravedad, por lo tanto es inestable. ¿Se acordaron? ¿Sí? ¿Sí? Y lo único que hemos hecho ya es la teoría, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos otros problemas. Bien, tengo ahí preparado unos que son ya buenos, los más, porque eso que hicimos la anterior clase eran sencillos, no había dónde perderse. Aquí vamos a ver qué pasa. Dice, un recipiente metálico a ver, un ratito. Ya, un ratito, jóvenes. Ya. Ahí estamos, ¿no? ¿Ven el dibujo, no? Sí, ingeniera. Sí. Ya. Ya. Dice, el recipiente metálico va a usarse en un experimento especial, dice. Flotará en un fluido que tiene una gravedad específica. ¿Qué significa esa gravedad específica? ¿A qué le llamamos gravedad específica? ¿Alguien me puede decir? Hola, La hola. densidad. La gravedad específica es el dr. Es lo mismo que densidad relativa o gravedad específica. ¿Ya? Es decir, ese líquido tiene un dr de 1,16. Más pesado que... Bien pesado. Que el aceite. Bueno. Dice, se requiere que la superficie superior quede 25 centímetros de la parte superior del fluido. Si nosotros hemos dibujado aquí y vamos a ver
que esto va a quedar 25 centímetros. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Dice, ¿cuál debe ser el peso total del recipiente más su contenido? Dice. Vamos a ver que aquí tengo un diámetro exterior. Porque como ustedes lo ven, ahí es una esfera hueca, ¿no? Donde esta parte de acá está hueco. ¿Ya? Es todo eso que está con amarillo, como ustedes lo ven, eso es lo que realmente es la esfera que está flotando, ¿no? Entonces, esa densidad exterior dice que tiene 1,5 metros. Acá vamos a tener 25 centímetros para que se vea mejor. Aquí vamos a tener un gamma del contenido que está lleno, no está lleno, que tiene. Entre las unidades vamos a ver que de aquí hasta aquí va a ser 0,60 metros. Aquí está la superficie del líquido. Y esta de aquí es una semiesfera, ¿no? Por supuesto, aquí tenemos un gamma del fluido. ¿Puedo encontrar ese gamma del fluido? Vamos a tener que el diámetro exterior es 1,50 metros. El diámetro interior es igual a 1,40. Bien, vamos a tener ese cilindro hueco, ¿cierto? Bien, a mí me piden calcular en primer lugar me piden calcular el peso total del recipiente más su contenido. Entonces, ¿cómo podríamos calcular eso de ahí? Vamos a tener aquí que esto es un W del contenido y esto es un W del recipiente. Es decir, el W total va a ser igual al W del contenido más W del recipiente. Dice, ¿cuál debe ser el total? Del peso total más su contenido, ¿cierto? Entonces yo tengo un peso total ahí. Están entrando todavía. Muy bien. Entonces, fíjense, amén de todo el peso total, yo voy a tener aquí una fuerza llamada fuerza de empuje, F sub B. F sub B. Entonces, vamos a ver que este F sub B va a ser igual a ¿qué? A ver, ¿alguien me puede decir a qué va a ser igual el F sub B? ¿A qué va a ser igual? WR más Al W. peso, Al peso total, ¿no ves? Porque eso es, ya nosotros hemos repasado ahorita de que esto es igual al peso del recipiente, ¿no? Pero como está lleno de un líquido, entonces vamos a tener el peso total del recipiente, ¿no ves? Más su contenido. Entonces, ese sería el FB. Entonces, ¿cómo calculo yo el FB? Entonces, el gamma del fluido por el volumen desplazado, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que no conozco de esto de acá? ¿Qué no conozco de esta fórmula de aquí?
Porque fíjense, calculando ese FB, calculando ya yo tengo, ¿qué tengo? Tengo el peso que me están pidiendo, el peso total, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo el peso total? Aquí el peso desplazado, el volumen desplazado. Volumen desplazado. Tengo que calcular. Entonces, fíjense, yo tengo ahí lo que está con rojo, que es el contenido. Tengo un cilindro ahí igual. ¿Qué diámetro tiene este cilindro de aquí? Lo que está con rojo. Lo vamos a hacer de nuevo con esto de aquí para ver qué es lo que estoy calculando. ¿Cuánto vale ese volumen? ¿Cuánto es la altura de ese cilindro, del que está con rojo ahí? 0.6. Ya, 0.6, pero. Pero, estoy calculando, ¿qué es lo que estoy calculando? $3.1. Estoy calculando el volumen desplazado, entonces no es el 0.6, porque fíjense que 25 centímetros está afuera de la superficie del líquido. ¿Sí? ¿Cuánto entonces vale esa H de ahí o esta altura de aquí? ¿Cuánto vale? 35. 0.35. 0.35. Y este es el diámetro, que vale 1,5. Entonces, este volumen es igual a pi por r cuadrado por h, ¿cierto? Entonces, si nosotros calculamos, vamos a tener pi por el radio, que es 0.75, ¿no? Por 0.35. Yo le voy a llamar volumen 1. Si me ayudan, por favor. Sería 1.5 dividido entre 2, ¿cierto? 0.75. $0.62. A ver, esto es 1.5, ¿no ven? Y 0.75. ¿Cuánto sale el volumen 2? ¿El volumen 1? ¿0 cuánto me dijo? 0.62. 62. 0.62 metros cúbicos. Muy bien. Ese sería el volumen 2. Ahora, ¿cuál sería el volumen 1? ¿Cuál sería el volumen 2? Para calcular el peso. Fíjense, yo tengo la mitad de una esfera, ¿cierto? Lo que está con amarillo. Sería del doble. De la mitad, pues, ¿no? La mitad el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r cubo, ¿no ve? Entonces la mitad, vamos a tener que el volumen 2 va a ser 1/2 de 4/3 de pi. Hay un error, si ahí no.
A ver su micrófono, por favor. A ver si Esa mano nomás trabaja. Tu derecha todavía tiene más fuerza la derecha, ¿no? ya, chica, ¿cómo atienden estos alumnos? Dios mío. Ya, hay un errorcito. ¿Cuál es el error ahí? ¿O no hay un error? En el diámetro, ¿Hay o no hay el error? Ya, simplemente estoy sacando el volumen de este de acá, por eso he considerado yo quería hacerlos ustedes que duden. ¿Ya? Fíjense, estoy tomando todo este cilindro de aquí. Porque no deja de ser todo volumen, ¿cierto? Todo ese cilindro de ahí, ¿lo ven? Por eso es que he considerado 1,5. No vayan a estar pensando que solamente es de esto que está en el contenido que está con rojo. ¿Ya? Por eso le estoy poniendo diámetro externo de 1,5. Y el diámetro de la esfera también va a ser 1,5 medio elevado al cubo, ¿no? 4/3 del cubo. Bien, ¿cuánto sería ese volumen 2? ¿Cuánto sería? Quince 15,50. ¿Será tanto? A ver, ayuden. 15.5, ingeniera. Sí, ingeniera, eso sale. 15,5. ¿En qué nos estamos equivocando? Será, dudo eso. Porque esto es 2pi. Este se simplifica 2pi tercio por... no está mal. Pues. ¿Qué es lo que está mal? Esto nomás elevado al cubo. Por 0,75 elevado al cubo. Es que le puse mal el paréntesis. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? 0.88. 0,88. Ya, metros cúbicos, ¿cierto? Entonces ya yo estoy calculando todo el volumen de aquí, ¿no me lo ven? ¿No ves? ¿Sí? Todo ese volumen estoy calculando. Siguen entrando, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Voy a borrar. Ya, ¿cuál sería el volumen total desplazado? Volumen desplazado sería el volumen 1 baja el volumen 2, que sería 0,62 más 0,88 metros cúbicos. Entonces, cuando yo tengo esto, ya yo puedo encontrar el F sub B. Sería el gamma del fluido. Vamos a trabajar en kilonewton, ¿ya? Gamma del fluido por el volumen desplazado, 1,16 por 9,81
kilonewton metros cúbicos por, ese sería el volumen total, ¿cuánto sería? 1.5. 1.5, ¿no ves? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de empuje? 17,069. 17,06, sí, 17,1, pongámosle ya para no estar manejando. Este serían kilonewton, ¿no ves? Por lo tanto, yo tengo de que el peso total va a ser igual al F de empuje, por lo tanto, el peso total es igual a 17.10 kilonewton. Entonces, es importante sacar el volumen desplazado. Ese sería el peso total del recipiente más el contenido. Bien. Me dice inciso B. Esto es del inciso A. ¿Qué más me piden? Si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilonewton, el peso del contenido, inciso B, 5 kilonewton. Determine el peso específico con que está hecho el recipiente. El peso específico del recipiente. Bien. ¿Puedo yo? A ver. Como ustedes ven, tengo un peso 1 y un peso total, ¿cierto? Tengo un peso total que es igual al peso del contenido más el peso del recipiente. El peso total, que esto es igual a 17 newton. Dice que el peso ¿qué es esto? El peso del contenido es 5 kilonewton más el peso del recipiente, ¿cierto? Entonces va a ser 12.10. El peso del recipiente va a ser 12.10 kilonewton. ¿Hasta ahí de acuerdo estamos? ¿Sí? Entonces, ya tengo el peso del recipiente. Nosotros vamos a ver que el peso es igual al peso específico del recipiente por el volumen del recipiente, ¿no ven? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Entonces yo tengo que trabajar. ¿Qué es lo que no conozco de ahí de esa fórmula? ¿Qué no conozco? Este es el volumen del recipiente, ¿no? ¿Qué no conozco? Tengo el peso y tengo el peso específico. No. Debo hallar, este es este es mi dato, mi incógnita, ¿cierto? Yo puedo encontrar el volumen del recipiente. ¿Puedo encontrar el volumen del recipiente? Sí. Sí. Fíjense que aquí el volumen del recipiente, ya yo tengo aquí, que es la parte de la semiesfera. Entonces aquí lo que yo quiero es calcular el volumen del recipiente, que es el volumen 2
que es de la semiesfera. Volumen 2 creo que le llamé, ¿no? Volumen 2 es de la semiesfera. Entonces, eso ya yo conozco que es 0.88 metros cúbicos. ¿Qué más es el volumen del cuerpo? ¿Qué más puedo conocer ahí? Aquí voy a trabajar con todo lo que está con amarillo. Ese volumen de lo que está con amarillo es lo que yo voy a encontrar. ¿Sí? Si quieren lo volvemos a copiar esto de aquí. Bien, para tenerlo ahí abajo. Ya, es lo que está con amarillo, el volumen de lo que está con amarillo. A esto yo le he llamado volumen 2. ¿Y cómo puedo calcular el volumen de lo de ahí de arriba? No se olviden que ahí arriba yo tengo un anillo, ¿no? Es un anillo. Y calculando todo ese anillo, el volumen de todo este anillo, yo tengo ahí un área de lo que está con amarillo por su altura. ¿Ya? Entonces, de ese anillo yo voy a tener aquí un diámetro exterior. Voy a tener un diámetro interior. ¿Cómo calculo el área de ahí de ese anillo? El Vamos área al área. del anillo. ¿Sí? El área del anillo, ¿cómo lo calculo? Voy a tener el pi por r exterior al cuadrado, ¿sí? Ese es el área, menos el pi por el r interior elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a tener pi. ¿Cuánto es el radio exterior? 1.5. 1.5. No. El radio es, ya 1.5 dividido entre 2, ¿no ves? ¿Y el radio interior? 1.4 era. Sí, 1.4. Dividido entre 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería el área del anillo? $0.16. Eso sería el área del anillo, ¿no ves? Ah, ¿No? no. 7.85 por 10 a la menos 3. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver eso ahí. Yo voy a tener el volumen 3, le voy a poner. Es esa área. ¿Por cuánto es la altura? Por 0,6 metros. ¿Ya? Y ya calcúlenmelo por 0,6 metros para hallar ese volumen 3. Para que no salga tan pequeñito. 4 por 4.7 por 10 a la menos 3. El radio externo, medio radio por pi por h. 0,75 al cuadrado. A ver, vuélvanlo de nuevo a calcular el volumen, ¿ya? Sería el 0,6. Aquí me olvidé, ya por pi, pues, ¿no? A ver, para que no nos equivoquemos de nuevo.
Y por 0,75 al cuadrado menos 0,7 al cuadrado por 0,6. Ese sería el volumen 3. No creo que salga muy grande. El H de este anillo es 0,6. 4.71 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. 4,71. No la creo todavía. 0,14, Vicente. Sí, eso sale. Por 10 a la menos 3 Metros cúbicos. metros cúbicos. 0,14 metros cúbicos. 0 al cuadrado menos 0.13. 0.7 elevado al cuadrado. Ya. Igual. Me están obligando a agarrar mi calculadora por 3.1416 por 0.6. 0.13, 7. Sí, eso, ingeniero. 0.137 metros cúbicos. Bien. Entonces, ¿cuál es el volumen del recipiente? El volumen total del recipiente. Sería el volumen 2 más el volumen 3, ¿cierto? Porque es de la semiesfera más ese anillo que está con amarillo. ¿Ven? Entonces, sería 0,88 más 0.137. Más 0.88 me da 1.017. ¿De acuerdo? Metros cúbicos. Muy bien. Ahora, tengo este dato. Tengo esto. Ya tengo aquí el volumen del recipiente. Tengo el peso. Vamos a copiar. Lo voy a pegar acá. Me pedía el peso específico con que está haciendo el recipiente, ¿no? Entonces va a ser el WR sobre el volumen del recipiente. El peso era 5 kilonewton sobre 1.017 metros cúbicos. Entonces, inciso B, la respuesta del gamma específico sería, a ver ahora. ¿Cuál? No. A ver, el peso del recipiente, ¿cuál era? Era 12, no era 5, ¿no? El contenido era 5. Esto es 12. 12.10 creo que era, ¿no? 12.10. Ya. Ese sería el peso específico del contenido que está flotando, del recipiente que está flotando. ¿Cuánto sería? 11,89. 11,89 kilonewton sobre metros cúbicos. Bien, tenemos una respuesta del inciso B. Bien, es fácil esto de aquí, pero hay que tener simplemente cuidado, ¿no ves? Porque es todo puro, hay que ver bien cómo sacar el volumen, área, centro de gravedad, etc. Bien, ya tengo inciso A, inciso B. Inciso C. Dice, el centro de gravedad del recipiente más su contenido, o sea que ya se lo calcularon, y esa fue una condición, digamos, para que hagan esa esfera hueca, ¿ya? Esa semiesfera hueca.
de que su centro de gravedad está a 0,40 por debajo del borde de la parte superior del cilindro. A ver cómo interpretamos esto. 0,40 por debajo de el borde de la parte superior, ¿no ven? Entonces, nuevamente voy a volver a copiar, pero lo tengo acá. Pero para no pasarlo al otro lado, voy a hacer, esto me interesa ya, para ver si dice, ay. Bien. Pegar. Inciso C. A ver, vamos a borrar un poquito, porque si no nos vamos a marear acá. No me interesa tanto perendengue ahora. Dice, aquí yo tengo un eje de referencia. Que es el borde. Ya sabemos que la superficie es esta, ¿ya? Sabemos que esta es una semisfera, tenemos el ramal fluido. Ya no me interesa tantas ñañacas acá. Ya no me interesa este peso. Ya no me interesa esto de acá. Ya trabajé con ello, ¿ya? Sabemos que tiene un contenido y ahí lo estoy poniendo transparente ese contenido. Aquí está el líquido por el que está flotando esa semiesfera. Ya. Y aquí, esto que estoy poniendo con rojo es el nivel del agua. ¿Ya? Pero me dice que el centro de gravedad, lo voy a posicionar acá. El centro de gravedad de aquí a aquí me dice que hay, ¿cuánto era? 0,40, ¿no? 40 centímetros, creo me dijo, ¿no? Está 0,40 metros por debajo. Esto está 0,40 metros. Ya. Ya tengo el centro de gravedad. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular el centro de gravedad del centro de empuje? ¿Qué me aconsejan ustedes? Porque yo tengo que calcular aquí un C sub B. ¿Cómo puedo calcularlo ese C sub B? Yo aquí voy a poner un eje de referencia. Ya no me interesa esto de aquí. Ya sabemos, esto es mi eje de referencia. Muy bien. Fíjense, lo que a mí me interesa ahora es calcular el centro de empuje. Se sube. ¿Cuál va a ser ese sube? Todo lo que está con amarillo y lo que está dentro del líquido. Entonces, aquí voy a tener que hacer un Steiner también. Aquí voy a tener un centro de gravedad. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? A ver, ¿alguien tiene ahí ¿Sería un tercio? No. Esto es 0,75, ¿no veo? Esto que estoy aquí. Porque como es una semiesfera, el radio es 0,75. Este
el centro de gravedad con referencia a esa línea de aquí. ¿Alguien tiene alguna figura por ahí? ¿Alguna referencia? A ver. ¿Dónde tengo yo? Acá tengo el Moore. El Robert Moore. Esto es de un semicírculo, es el diámetro, pi por el diámetro al cuadrado sobre 8, dice. El X1. ¿No es por el radio, ingeniera? Sí, pi por diámetro al cuadrado sobre 8 sería el volumen, mejor dicho. Pi por diámetro al cuadrado sobre 8. Es de esto de acá, ¿cierto? Estoy sacando el centro de gravedad de toda esta figura geométrica, que es la mitad de una circunferencia, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuánto sería eso? Esto sería pi octavo. El diámetro es 1.5, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor? Porque sabemos que esto es 0.75. $0.88. No está bien entonces eso, ¿no? Esa fórmula es del volumen. Ah, del volumen, ¿no? Eso, entonces el otro es 2/3 del diámetro sobre pi. Entonces está mal esto de acá. Otra ingeniera que encontré es 4/3 por el radio sobre pi. Ya. 4/3 del radio sobre pi. Esto sería 4/3 del radio que vale 0.75 sobre pi. $0.32, ingeniera. 0.32. Eso sale, dije. 0,32. Ya. Entonces, pero yo necesito, si estoy poniendo mi eje de referencia acá, yo necesito esa distancia de ahí. Según el eje de referencia, voy a tener 0.75 menos 0.32, pero estoy haciendo de ahí de abajo, ¿cierto? Según el eje de referencia. 0.212 también es, creo que ahorita que me acuerdo, 0.212 del diámetro. 0.318, ya, está bien. Ya. ¿Cuánto sería esto? 0,43 sería. Esto sería 0.43 metros. Ya, vamos a guardar eso mientras tanto, con este color acá. Ya, ¿qué más tengo que considerar?
¿Qué más tengo que considerar? Ya. No, estábamos haciendo bien nomás, porque el centro de gravedad de un volumen ahí. ¿Se dan cuenta, no ves? No es un área plana, es del centro de gravedad de ese volumen, de esa semiesfera. Esto es estamos haciendo mal. Para el volumen, entonces sería, no sé si está bien lo que tengo acá. Para un volumen es pi 3. A ver, el Y. Pi por diámetro al cubo sobre 12 había sido. Entonces vamos a tener pi sobre 12 por 1,5 elevado al cubo. A ver cuánto sale eso de ahí. Porque es del volumen, no es de área. El centro de gravedad del volumen de la semiesfera. A ver si me ayudan, ¿cuánto sale ahí? 0.88. Uy, no sé, está mal esto. 3. Y todo es con pi, ¿no ven? No es mucho. El 0,88 no salimos de ahí del 0,75, ¿no? 0.58. Yo pillé Pero otra fórmula ya, ¿cuál es la fórmula? A ver, que dice que es el pi por el radio a la cuarta sobre 8. no puede ser a la cuarta el radio. Ingeniera, ese anterior sale 0.58. No, pero es mucho el 0,58 porque de una esfera siempre está más cerca de esto de aquí, del eje mayor del diámetro ahí. A ver, acá tengo otra que es 3/8 de R, dice. Aquí tengo otra que es 3/8 de R. Que esto sería 3/8 de 0,75. ¿Cuánto sería eso? Eso sería 3 por 0,75 dividido entre 8. 0,28 sería. 0,28. Entonces, menos 0,28. No lo tengo bien acá. Es 0,468 metros. Esto lo vamos a ir guardando. ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense, aparte yo tengo acá estas dos cositas acá que están a ambos lados. ¿Cierto? Entonces, esta altura de aquí
ya hemos dicho que es 0.35. ¿Y ese espesor cuánto sería? No nos olvidemos de este eje de referencia. ¿Ya? El eje de referencia, escucha, el eje de referencia va a estar por aquí. Acá tengo otro ya pasado para que no perdamos nuestro tiempo. Entonces, de aquí hasta aquí hay 0.75 a donde empiezan, ¿no ven? Y todo ese alto es 0.35. Y como vemos, este es el eje de referencia. Los centros de gravedad van a estar por aquí, de ambos. Entonces, vamos a decir que aquí el X1 le vamos a llamar acá, el X2. ¿Cuánto es el espesor de ahí? Bueno, no interesa el espesor ahí, ¿no ves? Pero sería, desde el eje de referencia sería 0.75 más 0.35 dividido entre 2, ¿cierto? Y estos serían los centros de gravedad ahí. Entonces, vamos a ver que esto es 0.35 dividido entre 2, 7/40, más 0.75. Esto es 0.925. Muy bien. Ahora, yo voy a sacar esta distancia, el Y sub CB, por Steiner, ¿no ves? Entonces, como era volumen, Y sub CB sería igual al volumen 1 por el X1 más volumen 2 por el X2 dividido todo entre el volumen total. Entonces el Y sub CB, ¿cuál es el volumen 1? El volumen de la semiesfera es 0.88. No, 0.62 el volumen 1. No, entonces, no, pero es que estoy hablando de la semiesfera. El volumen de la semiesfera Eso, ingeniera, 0.88. es 0.88. ¿Ya? Es que anteriormente le llamamos volumen 2, creo eso, o no sé, o volumen 1, creo. ¿Ya? Ya, pero es de la semiesfera, es 0.88 por la distancia que es 0.468. Más el volumen 2, ¿cuánto sería el volumen 2? ¿Cuánto sería este volumen 2, ese volumen de esas dos, de esos dos como cilindritos ahí? ¿Cuál sería el volumen de esas dos cositas de ahí? Sería 0.35 ¿por cuánto? A ver, creo que lo tengo acá los volúmenes de esos dos, ¿no ves? Este es de la semiesfera, pero tampoco es del total ahí, ¿no? Esto es de todo
por 0,6, ¿no? Yo no quiero por 0,6, por 0,35. Entonces, a ver, vamos a calcular aquí. 3.1416, a ver, 0.75 al cuadrado, menos 0.7 al cuadrado, por 3.1416, por 0.6. No es 0.6, por 0.35, ¿no? Porque esa es la altura, ahora es 0.35. Bien. Ese es el 0.079, ¿no? Aquí tengo el 0.62, el volumen ese, ¿no? Ay, 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 ay. Fíjense que como estoy sacando del volumen desplazado, el anterior volumen es 0.62 porque ya lo tengo ahí. 0.62. Porque es del recipiente, prácticamente no es solamente de esas dos figuritas, ¿no? Sino sería del cilindro, de todo este cilindro de acá. Estaba tomándolo mal. Sería el centro de gravedad de todo este cilindro que forma esta parte de acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que sacar, bueno, aquí está, no hay problema, es H medio, ¿ya? Pero el volumen de eso es 0. Aquí lo tenía 0.62. Sería, entonces acá sería 0.925 por 0.62. Dividido entre el volumen total, que sería 0.88 más 0.62. Y eso es el Y sub CB. Bien, si me lo calculan, por favor. No me alcanzó. Prácticamente, para no confundirnos, esto es del cilindro, de este cilindro de acá, que tiene altura 3.75 y este es el centro de gravedad. Entonces, de aquí a aquí hay 0.75 y de aquí a acá hay 0.35 medio. Ya, para no confundirnos. Están sacando ese valor, ¿no? 0.65. 0.65, ya. 0,66 sería redondeado. Ya. 0.66. Bien, fíjense, no nos vamos a confundir que es el centro de gravedad del volumen, no es del área, ¿ya? Entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta, porque estoy hablando de un centro de gravedad de un volumen desplazado, ¿ya? Entonces sería 0.66 metros, ¿cierto? Muy bien, esa es la distancia. Y ahora, ¿cuánto es el Y sub cm? ¿Cuánto sería el Y sub cm? A ver si usted, desde aquí hasta aquí es el Y sub cg, creo que es, ¿no? Y sub cg. ¿Cuánto sería el Y sub cg? Primero.
sería, a ver, 0,75, el Y sub CG sería el 0,75, que sería hasta aquí, más 0,20, ¿no ven? El Y sub CG sería 0,95 metros desde el eje de referencia. Pero este es el Y sub CB, hasta ahí. Pero ¿qué es lo que tengo que calcular ahora? El MB. Aquí lo vamos a hacer porque ya no me dio tiempo. El MB va a ser igual al momento de inercia sobre el volumen desplazado. El MB, ¿cuál es el momento de inercia? ¿De quién? A ver si se acuerdan. El momento de inercia, ¿de qué voy a calcular? Proyectándolo sobre un plano en el fondo, sobre donde está el plano de referencia, ¿qué es lo que proyectan en ese plano? A ver, si alguien me puede decir, ¿qué proyectamos? ¿Momento de inercia de quién? ¿Momento de inercia de quién? ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver, me pongo aquí arribita. ¿Qué es lo que proyecto sobre un plano de esto de aquí que está ahí adentro? ¿Qué proyecta? Fíjense, vamos a tener el momento de inercia de una circunferencia, ¿sí? Porque en ese plano vertical lo que yo veo es justamente esa circunferencia de aquí. Y el momento de inercia de la circunferencia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. El momento de inercia va a ser pi, el diámetro es 1.5 elevado a la cuarta sobre 64. ¿Cuánto es el momento de inercia? El volumen desplazado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuál es el volumen total desplazado? Volumen desplazado es 1.5, ¿no ves? 1.5 genera. 1.5. ¿Y ese valor de ahí cuánto vale? ¿El momento de inercia cuánto es? 0.25. 0.25, entonces vamos a tener 0.25 dividido entre 1.5. 0.25 dividido entre 1.5. Un sexto. 0.16666, 0.17. Entonces, aquí voy a decir que el Y sub CM va a ser el Y sub CB más el MB. El Y sub CB era 0.66 más el MB, que sería 0.167. 0.66 más 0.167. Es 0.827. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta el metacentro es el MB, que es el 0.167. ¿No ven? Entonces sumado me da 0.827 metros del eje de referencia. ¿Y cuánto es el Y sub CG?
0.95. ¿Qué significa? Que fíjense, como este MB me salió muy chico, resulta que aquí el metacentro, esto que es el metacentro, está por debajo del centro de gravedad. Si el metacentro está por debajo del centro de gravedad, ¿qué va a pasar? Es inestable. Ya. Entonces, el Y sub C M es menor que el Y sub CG. Vamos a tener que 0.83 es menor que 0.95, entonces es inestable. ¿Ya? Es inestable. Este es un ejercicio de los más completitos que he visto ahí en el Robert Mott. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver realmente, y como yo les decía esta mañana, lo que yo tengo que hacer es realmente dibujarlo bien, poner todas sus medidas de dónde a dónde, ¿ya? Aquí fíjense, ya aquí yo estoy poniéndole de dónde a dónde, estoy indicándole con valores ahí, con un eje de referencia, y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, el metacentro está por debajo del centro de gravedad, por lo tanto, ese barquito, que está con un contenido, cualquier rato se va a hundir, es inestable. ¿Bien? Muy bien. Ingeniera, disculpe, ¿Ya? en esa parte, más arribita, por favor, quería saber ese 3/8, ¿cómo lo hallo? Estaba por aquí. Esa parte me perdí. Un cuaderno de aquí lo tenía yo, el de por ahí. Ah, es de una ese fórmula. volumen. Ya, en la fórmula, sí. Ah, ok. De justamente ese centro de gravedad de ahí, de esa mitad de un semicírculo, ¿no ves? ¿De acuerdo? Bien. ¿Eso es de un volumen? De un volumen. Ya. Ya. Ahora, y de ese cilindro no queda más que la mitad, ¿no ves? Porque está a la mitad de la altura, no hay más vuelta que darle, ¿no ves? Porque lo importante es la altura. Lo importante de todo esto es esta altura, ¿no ves? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver el centro de gravedad con respecto a ese valor de ahí. ¿No? A esa superficie, a ese plano que me delimita la circunferencia, ¿no? Bien. Ok. Aquí tengo otro, dice. Este es otro problema medio. Aquí dice, la figura muestra 4 cilindros. Es como cuando nosotros ponemos 4 tronquitos de madera ahí para hacer que flote algo ahí. ¿Ya? 4 cilindros huecos incluso. Si nosotros vamos a ver, esto de aquí es hueco. ¿Ya? En lo que se apoya una plataforma. Fíjense, esta es la balsa que estoy teniendo ahí. Y estos son los cilindros huecos. Viéndolo de aquí, de este frente de acá. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde ese frente, estamos viendo justamente eso que está apoyando ahí. Dice, si cada tambor pesa, aquí voy a tener un peso de cada tambor que vale 30 libras. Este de acá también 30 libras. Los 4, ¿cuánto pesan? 120 libras, ¿cierto? Sí. Ese es el W del tambor, 30 libras. De cada uno de ellos.
¿Cuál es el peso total de la plataforma y de cualquier objeto que hubiese sobre ella que la balsa pueda soportar cuando los tambores están sumergidos por completo? ¿Qué quiere decir? Que los tambores están aquí, sumergidos por completo. ¿Ya? El diámetro es 1 pulgada. Eso creo que es. Ujú. 21 pulgadas. Aquí es 21 pulgadas. Se me había borrado algo ahí. De diámetro. Cada tambor tiene 21 pulgadas de diámetro. Muy bien. Y tiene una longitud de 36 pulgadas. ¿Cuál es el peso total de esa plataforma de la balsa? De todo lo que está aquí dibujado con azul. Esta es la balsita. ¿Ya? Que tiene un peso. Bien. Dice que el agua, en agua dulce, el peso específico del agua dulce por fórmula por este es 62.4 pulgadas, libras, perdón. ¿Qué estoy diciendo? Libras sobre pie cúbico. Vamos a considerar ese del agua nomás, ¿ya? Muy bien. El peso de cada tambor, 30 libras. Entonces lo que me pide es el peso total de la plataforma. Muy bien. Ahora, lo mismo acá. Al peso total yo le voy a hacer solamente una fuerza de empuje. ¿Ya? Porque eso tiene que estar equilibrado. Por lo tanto, voy a tener que el W total es igual a la fuerza de empuje. Porque justamente me piden justamente ese peso de la plataforma que van a soportar esos 4 cilindros que están sumergidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el volumen desplazado? Fuerza de flotación es igual al gamma del de los cilindros por el volumen desplazado. Muy bien, ¿cuál es el volumen de cada tambor? Volumen 1 le voy a llamar. Vamos a tener pi por r al cuadrado, que sería el área por su longitud. Pi por 21 medio. Por 36 pulgadas. Estas son pulgadas cúbicas. Tengo que convertirlo a pie cúbico, ¿cierto? Ahora, a ver, mejor lo convertimos primero a pie cúbico para no estar.
pi por diámetro al cuadrado sobre 4 también, por L. Pi cuarto, el diámetro es 21 sobre 12 elevado al cuadrado por 36 sobre 12. Ya está esto pi cúbico ya. Ya, mejor así. ¿Cuánto sería ese volumen? El volumen total de los 4 tambores va a ser 4 por ese valor que me están encontrando ahí. ¿Cuánto sería ese valor? ¿Cuánto sería cada uno? Cada rato se están entrando, están saliendo, no sé. Bien. 7,22 sería. ¿Cuánto? 7,22. 7,22 por 8, por 4 diré. 28. 28, 4 por 2, 8. 86 sería, hija. 28,86. 86. Estas son pie cúbico. Este sería el volumen total desplazado. El volumen desplazado sería 28.86 pie cúbico. Bien. Ahora, ¿cómo encuentro la fuerza de empuje? El F sub B es el gamma del líquido por el volumen desplazado. El gamma del líquido hemos dicho que vamos a considerar libras sobre pie cúbico por 28.86. Bien, eso sería en libras fuerzas, ¿no? Vamos a ver qué es el F sub B. ¿Cuánto sería? $1,800,86. 1.800,86. Perfecto. Esa sería la fuerza de empuje. ¿Qué me pedía? Vamos a ver que aquí tengo que la fuerza de empuje es igual al peso total. El peso total va a ser 1800,1 de libra fuerza. Pero, fíjense que ese no es el peso total, ¿cierto? Ese es el peso total. Pero ese peso total es el peso de la plataforma más el peso de los tambores, ¿no ven? ¿Sí? ¿Cuál es el peso de los tambores? 120. Eso es 4 por 30, 120 libras. Entonces, el W de la plataforma es igual al peso total menos el W de los tambores. Entonces, el peso de la plataforma
1800,1, redondeando, menos 120. W de la plataforma es igual a, estos son libras. ¿Cuánto sería? $1,680,1. 1680,1. Ese sería el peso de la plataforma, ¿no es? Bien. Este es más sencillito, problemita más corto, pero también yo necesito tener muy en cuenta los pesos ahí, ¿no es? ¿De acuerdo? Bien. Le había preparado otro más acá, pero ya no me da tiempo, tengo que hacer clase. Eso lo vemos la próxima clase. Una esfera hueca, dice, de 1 metro de diámetro, pesa 200 newton, y está sujeto a un bloque concreto sólido que pesa 41 tantos. Bueno, ese ejemplo lo vamos a hacer la próxima clase y luego vamos a pasar a movimiento de masas líquidas, ¿ya? Bien, estos no son cortos, los temas son bien cortos, y para no hacerle mucho, vamos a dar de esto, más lo que vamos a avanzar la próxima clase, vamos a dar el segundo examen parcial, ¿ya? Para que no se les acumule mucho como el anterior y no me vayan a estudiar. Entonces haremos solamente de estos dos temas. Empuje, flotación y movimiento de masa líquida. Eso también es una clase, 2 clases máximo. Y ya con eso ya podemos dar el segundo examen parcial. ¿Ya? Bien. Y el tercer ya lo damos ya con lo que salga ya, que sería la hidrodinámica. Bien. Bueno, es decir, de esto lo vamos a pasar a la plataforma para que ustedes lo tengan. Y vamos a seguir el lunes a las 8 de la noche, ¿ya? Bien. Ok, gracias por asistir. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, por favor. Quería pedirle si nos podría mostrar, por favor, los prácticos a realizar para el segundo parcial. Con todo gusto. Ahorita les muestro, a ver. Voy a entrar un ratingo a la plataforma. Le dije, la cosa es estudiar. Son los mismos prácticos del anterior semestre. Ya, lo que me interesa es que estudien, que hagan. A ver, un ratingo, voy a compartir pantalla. Inge, lo que hicimos hoy día, no te olvides de pasar a la plataforma. Sí, lo voy a pasar, Deme un tiempito. Entonces vamos a los trabajos de clase. Tarea. Aquí tarea 1 de empuje y flotación. Aquí tienen un práctico. Hagan lo que puedan. Si quieren, hagan lo que están marcados así. Por ejemplo, es el que hemos hecho ahorita. ¿Ya? Es de la esfera hueca. Aquí el de los tambores, que son los más complejitos que teníamos. ¿Ya? Y hagan lo que puedan, los que están marcados ahí con... Este es el mismo tambor, pero estoy diseñando aquí la plataforma. ¿Ya? El mismo tambor y, bueno, aquí hay harto ejercicio como para que se explayen. Esto es del Robert Mott. Hagan lo que puedan, ¿ya? Eso es de cuanto a empuje y flotación. Ahora, aquí la tarea 2 que vamos a dar para el examen. Aquí también. Ya esto es más corto. No hay muchos problemas. Están con sus soluciones también ahí. Y eso es lo que vamos a avanzar la próxima clase ya. ¿Ya? Y entonces ya están los 2 prácticos. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase vamos a hacer empuje y flotación y movimiento de masas líquidas.
Y tarea 3, que es la ecuación de continuidad, que es la hidrodinámica. También aquí ya hay un práctico listo ya. Y eso que me falta ya argumentar ese práctico. Porque ahí sí que hay alto para practicar. ¿Ya? Pero mientras tanto pueden ir ya trabajando con la tarea 1 de empuje y flotación y la tarea 2 de movimiento de masas líquidas, que es para dar el segundo parcial. ¿De acuerdo? Están los prácticos ahí. Entonces tienen que ir trabajando lo que puedan ir haciendo, hagan. He cogido los más complejitos ahí de ese práctico para hacérselos acá para que ustedes lo vean. ¿Bien? ¿De acuerdo? Los Muy ejercicios bien. encerrados, ¿no? Disculpe, ingeniera. Sí, los encerrados. Lo Los que se encerrados. puedan hacer. Los que encerrados y los no encerrados, lo que puedan hacer. ¿Ya? De Listo. acuerdo. Bien. Los dejo Gracias, porque tengo ingeniera. que entrar ahorita a otra clase. ¿Ya? Gracias. Hasta luego. Gracias por luego, ingeniera. venir. Hasta luego.